Abran sus Biblias, por favor, a Mateo capítulo 16. Mateo 16, versículo 3 en adelante. Viniendo Jesús, pueden permanecer sentados, me siguen por favor con su vista. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y aquí está donde cada individuo de una manera personal necesita concretar por sí mismo. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Es allí, es un asunto personal, hermanos. Que diga medio mundo, pero ¿qué dices tú? ¿Quién dices tú? ¿Quién crees tú que es Jesús? Respondiendo Simón Pedro dijo, y de las pocas veces que Pedro decía algo que valía la pena, y no se ría porque usted y yo somos igual: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro. La expresión allí es Petras, piedra pequeña. Sobre esta Petra, roca angular, edificaré mi iglesia. El juego de palabras allí es porque no estaba diciendo el Señor que iba a edificar su iglesia sobre Pedro. Pedro es una piedra pequeña y va a edificar su iglesia sobre la roca angular, que es el Señor Jesucristo, y la verdad de lo que Pedro acababa de confesar, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y la palabra griega insinúa continuación, o sea que el Señor continúa y sigue edificando su iglesia. Amén. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Padre mío, gracias por tu palabra. Gracias por fieles siervos de Dios que a través de tantos años y décadas y siglos se han mantenido fiel. Qué responsabilidad la nuestra. Qué gran responsabilidad se ha concedido a nosotros. Qué grandes cosas se han confiado a los creyentes en el día de hoy. Y ayúdanos a entenderlo y comprender que más importante que tener doctrina es vivir la doctrina. Señor, te pido esto, que me ayudes ahora a enseñar en nombre de Jesús. Amén. Tenía yo un profesor en el seminario y entre algunas cosas que a veces se decían, admiraba a este siervo de Dios y a un hombre muy inteligente y con amplio conocimiento de las Escrituras, uno de los profesores, de los pocos profesores que en verdad yo disfruté. Temprano en la clase nos dijo: caballeros, es una cosa tener doctrina y es otra cosa que esa doctrina te tenga a ti. Entonces yo sospecho que quizá vamos a dar unos cuantos gritos de amén, gloria a Dios y aleluya en algunas cosas que se van a decir. Pero no olvide que, hermanos míos, lo que hace más que ninguna otra cosa, para que nosotros preservemos las creencias tal y como fueron dadas por el Señor a sus apóstoles y los apóstoles a los
a los padres de la iglesia, los discípulos, es que nosotros estemos tan convencidos en fe de lo que nosotros creemos que actualmente lo vivimos. Lo vivimos. Porque si no, de nada sirve, hermanos, que nosotros somos los que somos sanos en doctrina y tenemos la verdad y creemos correctamente. Y lo que el Señor está interesado, y no es tanto que tú creas, o solamente que tú creas correctamente, sino que vivamos correctamente. La palabra de Dios nos dice, y voy a explicar esto un poco más adelante, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de contender por la fe que una vez para siempre fue dada a los santos. En el mundo existente, ¿verdad? Hay más de 250 grupos denominacionales, más de 100 distintos grupos de bautistas. Y bien que nombres son importantes y nombres identifican. Pero, hermanos, lo que nosotros se nos ha llamado a defender y a contender y a mantener no es un nombre. Y sé que hay algunos aquí que a lo mejor van a creer que estoy blasfemando. No es un nombre. Porque entre 100 o más distintos grupos de bautistas, pues ya parece que la palabra bautista no significa mucho tampoco. ¿Me están entendiendo? No es asunto de un nombre. Es asunto de nosotros mantener y perseverar en la doctrina, en la fe, una vez para siempre dada a los santos. Fue en Antioquía, en Hechos 11:36, que por primera vez la palabra de Dios nos dice, llamaron a los discípulos de Cristo cristianos. ¿Y sabe quién hizo eso? Los incrédulos. Jamás hubo un concilio, jamás en la historia hubo una reunión donde hubo un grupo de creyentes que dijeron, llamémonos bautistas. Jamás. ¿Me están escuchando? Y bien, yo sé, yo no sé por qué a mí siempre me dan los temas controversiales, pero bueno, ahí va. Ya estoy acostumbrado. Hermanos, es importante el hecho de que seamos llamados bautistas. Es importante siempre y cuando nosotros seamos fieles a todo lo que eso representa. Pero eso, usted no, discúlpeme, pero yo me imagino, y yo sé, hermanos, yo sé que hay aquellas personas que dirían, hermanos, quiero nomás recordarles que fue Juan el Bautista. No el metodista, no el presbiteriano, no el pentecostal, el bautista. Yo tengo un poco de dificultad con eso. Porque, hermanos, si en verdad, y luego hablan de hermanos, en la primera iglesia bautista de Jerusalén. Yo quisiera encontrarlo en el libro de los Hechos. Yo nomás quiero estar fiel a lo que la Escritura me dice y no meterle a mi antojo lo que yo quiero que diga. Alguien me enseñó en una sola ocasión en el libro de los Hechos o en las cartas a las iglesias, en las epístolas, que una iglesia es llamada bautista. Y si vieran cómo me están mirando, hermanos. Y bien, yo soy bautista. Y el nombre después fue impuesto, una vez más fue impuesto a nosotros. Y no fue una reunión o un concilio, hermanos, fueron una vez más los creyentes que miraban nuestra fe por nuestros hechos. ¿Están entendiendo? Y bien, si hubiera algo de verdad en el asunto de que tantas personas manejan, hermanos celosos, ¿verdad? Bautistas de hueso colorado. Y no va a faltar que alguien va a salir de aquí o salga por el internet o algo, hermano Salazar ya no es bautista. Una bola de tontos, ignorantes que no ponen atención a lo que se está diciendo.
Pero lo que estoy tratando de decir que lo más importante no era un nombre, era la totalidad de nuestras creencias y que lo que nosotros hemos mantenido y convencidos de que nosotros ahorita creemos y nos esforzamos en practicar todo lo que Jesús le dio a los apóstoles y los apóstoles a sus discípulos. Amén. La palabra de Dios dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Por la fe. No por un nombre, por la fe. Por no decir que hay personas en este grupo que está aquí, déjeme decirle, hay personas que están en este grupo que está aquí, que llevan el nombre Bautista, pero casi muy bien y a través del tiempo de tradición y lo que significa ese nombre, sería mejor que le quitaran el nombre. Porque como que el comportamiento y la práctica y el vivir no concuerda con lo que dicen que creen. Se nos ha llamado a contender por la fe, no por un nombre. Y cómo van las cosas, yo no sé. Llegará el tiempo en que la gente nos llamará otra cosa, yo no sé. Imagínense un día que nos comiencen a llamar los raros. Primera iglesia de los raros. Porque te vuelvo a repetir, fue el mundo incrédulo que viendo la práctica de nuestras creencias y nuestra fe a través de la historia, que nos impuso los nombres. ¿Me están entendiendo? Y a través de la historia, y no voy a entrar a todo eso, pero a través de la historia, aquellos que se mantuvieron fieles a la sana doctrina, llevaron distintos nombres y los identificaban normalmente por el líder que estaba enfrentando el movimiento al tiempo. Sean los paulicianos, los valdenses, Pero lo que sí prometió el Señor es que siempre existiría hasta que Él viniera la iglesia en toda la sana doctrina que Él nos dejó. Y por eso es que el primer distintivo bautista probablemente es el más importante, y ese es autoridad bíblica. Que nosotros creemos que la Biblia es la única y final autoridad para fe y práctica. No la Biblia y. Toda falsa religión usted va a encontrar que es la Biblia y. La Biblia y las tradiciones y las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. La Biblia y el Libro de Mormón. La Biblia y las enseñanzas de Eddie Mary Baker. La Biblia y las experiencias y las emociones. No, es la Biblia y solamente la Biblia. En la expresión teológica logos rema, que quiere decir la palabra expresada y declarada, han hasta querido torcerlo a querer decir que logos habla de lo histórico y rema habla de aquello que se siente y se experimenta. Aquellos que quieren decirnos que lo más importante no es la Biblia sino las experiencias. Pero ¿saben que hay muchos bautistas así? Que quieren sentir. Fíjate, quieres sentir. No son las experiencias.
Digo, hay unos herejes que han llegado hasta decirnos de que la Biblia no se convierte en la Biblia hasta que uno lo experimente.